autoinfectan. Entonces, este producto cae dentro de los desconocidos, pero que desde hace muchos años atrás ya se sabe que inducía algún tipo de mecanismo de resistencia en las plantas. En el caso de los fertilizantes foliares, el estudio de los fosfitos de potasio, de los fosfitos de calcio, los fosfitos de magnesio, son fertilizantes foliares como tales, son fertilizantes foliares derivados del ácido ortofosforoso. Sin embargo, inducen la respuesta de defensa en las plantas, pero la respuesta no es tan agradable por parte de las plantas. Por ejemplo, en rosas, que se ha utilizado bastante en rosas, porque justamente provoca problemas en la parte de la nutrición foliar. Tomen en cuenta que es un fertilizante foliar. Entonces, cuando se aplica, ejemplo, un fosfito de potasio de una u otra manera, la parte foliar se va a ver afectada, es decir, las hojas se hacen más corchosas, un poco más cauchosas inclusive. Entonces eso tiende a quitarle la calidad de la flor, pero se han ocupado también. Están los fosfitos de calcio, los fosfitos de magnesio, los fosfitos de potasio. Entonces también están obviamente los productos derivados del ácido salicílico, como el acibenzolat, que es un producto muy bueno, que les mencionaba hace un tiempo atrás, de que lo vende Syngenta, o que lo produce Syngenta, es un homólogo del ácido salicílico que funciona muy bien como un inductor de la resistencia. ¿Okay? Entonces, de esa manera se cumple un poco el objetivo de prevención. Es decir, que la planta esté con las defensas altas cuando el patógeno o la plaga llegue. De esa manera se puede prevenir. Aparte de las prácticas preculturales y culturales que también se pueden realizar. Y obviamente si está ya el patógeno, pues obviamente crearle condiciones favorables es básico a través de la nutrición. Es decir, que nutro bien las plantas, le creo condiciones favorables hacia el patógeno. ¿Ok? Ya directamente. Bueno, hasta ahí vamos a ver como precultural. Vamos a ver control biológico. Comencemos a analizar un poquito acerca del control biológico. El día viernes veremos hongos, trataremos de copar todo hongos y espero parte de bacterias y hasta ahí el examen y cumpliremos la meta establecida que es llegar hasta hongos. Entonces, ¿qué es el control biológico? Básicamente es el uso o consiste en el uso de organismos, no solo digamos microorganismos porque también son insectos, ¿verdad? De organismos con una característica promisoria, ¿sí? Con el objetivo de reducir las poblaciones de los microorganismos patógenos o los organismos patógenos o los organismos plaga hasta niveles que no sobrepasan el umbral económico. O sea, reducir las poblaciones de los organismos, insectos, plaga o microorganismos patógenos hasta niveles que no sobrepasen el umbral económico, es decir, que no nos causen un daño. Ahora, los microorganismos se los ha estudiado por esa característica promisoria. ¿Qué es una característica promisoria? ¿O a qué se denomina una característica promisoria? Predecible. ¿Perdón? Predecible. ¿Perdón? Predecible. No, no es predecible. Sí es una característica específica. Por ejemplo, Antagonista. esa es una, pero de manera generalizada, vamos a poner un caso. ¿Cuántos géneros de bacillus hay? No. ¿Cuántos géneros de Trichoderma existen conocidos? Cerca de 2000 géneros, perdón, 2000 especies, no. ¿Cuántas especies de Trichoderma existen? Cerca de 2000 especies. ¿Cuántas especies de Penicillium? 5000. Es una cantidad tremenda, terrible, grandísima de hongos del mismo género. Sin embargo, ¿cuáles son los que sirven?
unos 5 o llegarán a unos 10 tal vez especies que sirven para hacer control. Entonces, esa característica promisoria es la que les distingue de los demás. En el caso del picoderma, por ejemplo, tenemos la característica del antagonismo, ¿verdad? La exclusión competitiva y el micoparasitismo, o la antibiosis, que es el mismo tema. La antibiosis, la exclusión competitiva y el micoparasitismo. Entonces, son características promisorias que no todos los tricodermas lo tienen. Yo creo que la exclusión competitiva, la mayoría de tricodermas lo van a tener. Sin embargo, existen ciertas características, ciertas especies como Tricoderma viride, viridae o viride, que es como se pronuncia, tienen la característica de producir muchos antibióticos o una gran cantidad de antibióticos, tanto metabolitos que son volátiles como no volátiles. Es porque el Tricoderma viride es el tricoderma que es amarillo, ¿sí? Sí tiene como, es verde oliva, pero es amarillo también. Entonces, esa característica de ser amarillo es la que le da la potencialidad, es esa misma característica de la antibiosis, pero potencializada, justamente con un efecto totalmente antagónico, con un efecto fungiostático sobre hongos obviamente fitopatógenos que puedan estar en el suelo o que puedan estar en el suelo. Entonces, ese es un género. En el caso de Bacillus thuringiensis, ¿cuál es la característica promisoria? De Bacillus thuringiensis, ¿cuál es la característica promisoria? ¿Cuál es la característica promisoria de Bacillus thuringiensis? Pero, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la característica promisoria? Es esta, la producción de toxina. Endotoxinas, ¿verdad? De delta endotoxinas. La característica promisoria de Bacillus thuringiensis es la producción de delta endotoxinas, que obviamente perforan al reconocer los sitios de acción, del intestino medio del insecto, y permite que los jugos gástricos se mezclen con la hemolinfa y el insecto se muere. Pasa eso, sí es verdad. En el caso de Bacillus subtilis, ¿cuál es la característica promisoria de Bacillus subtilis? ¿Por qué se lo usa mucho el serenade? ¿Verdad? Es un producto muy bueno que es la base de Bacillus subtilis. El Bacillus subtilis. ¿Cuál es la característica promisoria de Bacillus subtilis? Está en suelos supresores. ¿Perdón? Se encuentra en suelos supresores. Sí, pero ¿cuál es la característica? Descompone el material. No, esa es... Ya tiene un efecto de tipo fungiostático porque también genera metabolitos que son antagónicos contra el suelo. Entonces, en el caso de Beauveria bassiana, ¿cuál es la característica de Beauveria bassiana? La que me interesa. ¿Por qué me gusta Beauveria bassiana? Para estudiarlo, para poderlo potencializar en un control. Apa. Eso es cómo actúa. ¿Cuál es la característica promisoria? De Beauveria bassiana. ¿Cómo se llama? La beauvericina. Entonces, Beauveria bassiana tiene una particularidad, es justamente tener la beauvericina. Ahora, ¿qué es la beauvericina? Es la toxina que en este caso el micelio produce cuando está dentro del insecto para ablandar el endoesqueleto del insecto y poderlo colonizar. Entonces, si no tendría beauvericina, el hongo, no va a pasar nada. Nosotros tenemos hongos dentro de nuestro cuerpo. Los insectos tienen hongos endófitos dentro de él, pero no les afecta porque no tienen toxinas que les afecten. En el caso del metarrizo, ¿cuál es la característica promisoria que tiene el metarrizo? También tiene el efecto
o tiene toxinas, en este caso la metarricina, que de la misma manera sirve para ablandar los tejidos internos del insecto. Y obviamente no descomponerlo, por supuesto, pero sí ablandarlo y poderlo colonizar. En el caso de Phacellomyces lilacinus, o bueno, hoy ya se llama Purpuriocilium lilacinus, antes se llamaba Phacellomyces lilacinus, hoy se llama Purpuriocilium lilacinus. ¿Cuál es la característica promisoria de Purpuriocilium lilacinus? ¿Cuál es la característica de Purpuriocilium? O Phacellomyces. El Phacellomyces, de Phacellomyces. Antes se llamaba Phacellomyces, hoy se llama Purpuriocilium lilacinus. ¿Cuál es la característica promisoria de Purpuriocilium? Hoy está en boga utilizar Purpuriocilium. Todos quieren utilizar Purpuriocilium. En boga. ¿Cuál es la característica promisoria? El método que se metió. ¿Tiene la capacidad de qué? De infectar nematodos, ¿verdad? Tiene la capacidad de infectar nematodos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un micoparásito. Entonces, parasita a un nemátodo. Entonces tiene esa característica de degradar, descomponer, en este caso la cutícula del nemátodo para poderlo parasitar. Esa es la característica que nos interesa. Ahora, existe otro que es Purpuriocilium fumocerozeus. Purpuriocilium fumocerozeus o fumocerozeus. No, porque me da pereza. Purpuriocilium fumocerozeus o Phacellomyces fumocerozeus. Si no, vayan, tienes que buscar. Esta es una clase en la cual ustedes toman y de ahí tienen que ir a ampliar, tienen que ir a buscar información. ¿Cuál es la característica de Phacellomyces fumocerozeus o Purpuriocilium fumocerozeus? Que le gusta parasitar larvas, en este caso, o es un parásito de larvas de barrenadores de raíz. Le gusta mucho descomponer materia orgánica, pero la característica promisoria por la cual se le estudia es porque parasita larvas de Lepidoptera, por supuesto, larvales, en estado larval como tal. ¿Okay? Entonces, en el caso de virus, el virus de la polihidrosis nuclear, el VPN. ¿Cuál es la característica promisoria del virus de la polihidrosis nuclear? ¿Perdón? ¿Cuál es la característica? Hay una característica importantísima. Y por cierto, el virus, cualquier virus de la polihidrosis nuclear o de la nucleosis, son los controladores más efectivos que existen en el planeta. O sea, no hay mejores, no hay hongos, no hay bacterias, los virus son los mejores controladores. Sin embargo, no siempre se presentan, lamentablemente. ¿Cuál es la característica promisoria? ¿La producción de qué? Bueno, la producción de poliedros o toxinas que tienen una forma de un poliedro que destruyen por completo, en este caso a la larva del insecto, ¿verdad? La destruyen, causan un desequilibrio iónico terrible y prácticamente el insecto se muere como hecho chicle. O sea, es horrible, ¿verdad? Totalmente desparramado. Bueno, sí, forman episodios. Entonces, esa es la característica de los virus. Forman esos poliedros que obviamente al ingresar al intestino medio del insecto van a reconocer sitios de acción en el intestino medio y estos perforan. Es más o menos como lo que pasa con el caso de Bacillus thuringiensis. Sin embargo, la muerte por Bacillus thuringiensis es la muerte del insecto, es diferente, la larva es diferente de virus. El de la virus de la polihidrosis destruye por completo al insecto. O sea, ¿cómo es la palabra? Le degrada terriblemente al insecto.
En el caso de las bacterias es bastante más bonita la muerte del insecto, o es menos trágica. En el caso de los nemátodos, ¿cuál es la característica provisoria de los nemátodos? De los dos géneros, ¿verdad? De los dos géneros, tanto de Pterorhabditis como de Steinernema. ¿Cuál es la característica provisoria? Se alimentan de bacterias. No, o sea, eso es, me están diciendo qué es lo que hacen, ¿no? ¿Cuál es la característica provisoria? ¿Qué? La característica provisoria es esta. ¿Cuál es la característica provisoria de los nemátodos? De los dos géneros son los que más se estudian. ¿Cuáles son? La característica provisoria es la simbiosis que tiene con la bacteria. Esa es la característica provisoria. Por eso me gusta Pterorhabditis o Steinernema, porque hacen simbiosis con una bacteria. En el caso de Pterorhabditis, hace simbiosis con Photorhabdus. En el caso de Steinernema, tiene un endosimbionte que es del género Bacillus. O sea, puede ser del género Bacillus de la especie Turigeti sin ningún problema. Entonces, esa característica provisoria es la que me interesa. ¿Por qué? Porque cuando el nemátodo ingresa a la larva del insecto, regurgita la bacteria y la bacteria pues hace su festín descomponiendo internamente a la larva del insecto, y el nemátodo aprovecha de esa descomposición y sigue multiplicándose. La cuestión es de que la larva revienta por la cantidad de nemátodos que tiene. Es un control biológico muy bueno. Sin embargo, como estos nemátodos, como el compañero decía, ¿verdad? Ahí sí, le doy la razón, se alimentan de bacterias, ellos son dependientes de la materia orgánica. Estos nemátodos se alimentan de bacterias, ¿sí? Entonces, obviamente, si no hay materia orgánica, no hay bacterias. Entonces, por eso es que es importante tener un buen contenido de materia orgánica, en este caso cuando queramos trabajar. En el caso de los parasitoides, ¿cuál es la característica provisoria? Vamos a poner un ejemplo, de Diglifus o de Chrysocaris. ¿Cuál es la característica de Diglifus y Chrysocaris? Ovipositar dentro. Ya ovipositan dentro de las larvas de los minadores, de los dípteros, ¿verdad? Del Dionis. Al ovipositar, tienen un ciclo de vida mucho más corto este microhimenóptero, y obviamente eso le hace la característica provisoria. Por ejemplo, en el caso de las mariquitas, ¿verdad? ¿Cuál es la característica provisoria de las mariquitas? ¿Qué me interesa? Comer áfidos. ¿Ah? Comen áfidos. ¿Qué? La voracidad. La voracidad. Bueno, les gusta mucho comerse a los áfidos, ¿verdad? Les encanta comerse a áfidos. Entonces, todas esas características son promisorias, es decir, que las diferencian de las demás. Entonces, no todos los géneros tienen la misma característica. En Trichoderma podemos ver varios, ¿verdad? Ejemplo, Trichoderma asperellus. Si nosotros queremos diferenciar de un mismo género dos especies que tienen funciones totalmente diferentes, Trichoderma asperellus es un género y especie netamente restringido a la costa, y Trichoderma viride o Trichoderma harzianum es un género restringido a la sierra, ¿sí? El uno es un parásito, esta Trichoderma asperellus es parásito de nemátodos, principalmente de Meloidostigma y Pratylencus, y en el caso de Trichoderma harzianum es un micoparásito, ¿sí? Parasita a otros hongos, por la característica en este caso de tener una enzima que se llama la endoquitinasa, que le ayuda a descomponer a su hospedero o a su huésped. Entonces, todas las características nos van a ayudar a nosotros a reducir la población de microorganismos de insectos plaga hasta niveles que no sobrepasen el umbral económico, es decir, que no nos causen un daño al vecino. Ok, entonces, todos estos microorganismos tienden, más los hongos, más los virus, perdón,
más los virus tienden a causar lo que comúnmente en control biológico se llaman episodios, con Z, episodios. Estos microorganismos, más los virus, tienden a causar episodios. ¿Qué son episodios? Es un brote repentino de una enfermedad que causa grandes porcentajes de mortalidad. Es un brote repentino de una enfermedad que causa grandes porcentajes de mortalidad en una determinada población. Sea esta insectos, o sea esta de microorganismos también que pueden causar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo he visto episodios de virus de la polidriosis nuclear, que son terribles, que matan hasta, como son específicos del lepidóptero, o les gusta el lepidóptero, todo mata. Eso yo les contaba en otro curso que en el laboratorio de tecnología había una chica que estaba haciendo una tesis detallando el ciclo de vida de un lepidóptero y ella tenía las crías. La cuestión es de que hubo un problema de polidriosis y se le comenzaron a morir todas las larvas a ella. O sea, es un brote repentino. Ahora, obviamente, todos estos organismos que causan episodios son dependientes de su hospedero. Si no hay su hospedero, la población del controlador baja significativamente. Por ejemplo, otro ejemplo más. En el caso de, hay un brote o un episodio que no siempre se desarrolla, es dependiente de las condiciones ambientales y de la presencia de un sector patógeno, es de un parásito de la roya del café, de Lemilleia bastatrix. Hay un parásito que es entomopatógeno, pero también es parásito de la roya del café, que es Lecanicidium lecani, o Verticillium, antes se llamaba Verticillium lecani, hoy se llama Lecanicidium lecani. He visto algunas plantaciones de café totalmente parasitadas la roya del café con Lecanicidium lecani. O sea, brotes repentinos de una enfermedad que causa mortalidades en su hospedero terribles. Entonces, un buen controlador biológico, obviamente son los virus, los hongos, bacterias. No he visto episodios de bacterias, no he visto en verdad. Porque yo creo que no he visto episodios de bacterias por la movilidad, probablemente. Es mucho más fácil que se mueva un virus y un hongo que una bacteria. Entonces, he visto esos casos. Ahora, la episodia, o para que se desarrolle una episodia, depende principalmente de tres vértices. Primero, de la población del hospedero, por supuesto. Una vez más, como les mencionaba, el medio ambiente y qué más faltará. Y agente biológico, ¿verdad? Para que se desarrolle, para que se pueda desarrollar un episodio. Es decir, si no existe la población del hospedero, por supuesto, va a disminuir considerablemente la gente. Ahora, ¿cómo ayuda el medio ambiente? ¿A qué? ¿O cómo ayudará el medio ambiente? A que se pueda diseminar, ¿verdad? A que se pueda propagar. Y esa es una de las características que ya vamos a ver más adelante en un ratito. Vamos a ver las 6 características que deben cumplir los microorganismos o los organismos que son utilizados para el control biológico. Entonces, si obviamente la población del hospedero ya no se encuentra, el agente etiológico va a bajar. Por eso es importante que cuando exista una epizotia nosotros podamos guardar al agente etiológico, porque está en su máxima expresión. Entonces, comúnmente en el caso del virus, lo que se hace es cuando encontramos larvas que están parasitadas por virus, a estas larvas se las muele, obviamente, primero tienen que si son casados, pues obviamente advertir a la esposa que van a llegar oliendo a cadáver, porque es terrible el olor de una larva
afectada con virus es terrible. Entonces, después que muelen, tienen que cernir, o bueno, tienen que suspender ese líquido, que sale un líquido, tienen que suspender en buffer fosfato, que lo pueden comprar en cualquier farmacia, sí, se puede comprar en buffer fosfato. Entonces se lo disuelve en un litro de buffer fosfato y se lo congela a -20. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es de que una vez que ya no exista y nuevamente vuelva a haber plaga, yo pueda inducir la episodio. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se descongela, se cosecha un montón de larvas, de las que sea, y de ahí colocamos unas gotas, porque en verdad después la infectividad es tremenda de los virus. Y nosotros tenemos bandejas, cosechábamos larvas, no cosechábamos, capturábamos larvas de un gusano que le denominaba el gusano bolsa, que una vez la bolsa había cientos de gusanos ahí. Entonces cosechábamos y poníamos en bandejas y les colocábamos, les rociábamos con este agente biológico y en 2 días estaban todas terriblemente muertas. Eso se maceraba, se ponía creo que en una caneca, y eso directamente 600 litros a fumigar como va de mochila, como va de motor, como va de motor. Entonces nosotros podemos inducir episodios, si se puede. Es mucho más fácil en virus, por supuesto que no. En hongos es un poquito más complicado, en bacterias también. Y el medio ambiente, por supuesto, que nos ayuda a que sí pueda incinerar. Ahora, existen ciertos parámetros para que estos agentes etiológicos se puedan desarrollar. Principalmente, el agente, vamos a enfocarnos en el agente, la acción en este caso. El estado de la plaga es importante para tener éxito cuando aplicamos el controlador. Es decir, si yo estoy utilizando un controlador biológico, yo tengo que saber exactamente en qué estado está la plaga. Después, la calidad del producto es importante. Y después la calidad de la aplicación. ¿Okay? Entonces, por supuesto, esto conjugado con las condiciones ambientales. ¿Okay? Entonces, el agente biológico, enfocábamos 100% en el agente biológico. Es importante conocer el estado de la plaga por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con hongos entomopatógenos, en el caso, vamos a poner el caso de lepidópteros, ¿ya? El lepidóptero, algún lepidóptero de Helicobacter. Helicobacter. ¿Cuánto es más infectivo? Vamos a ver, veamos Bowellia baciana. ¿Cuánto será más efectivo Bowellia baciana? Conociendo, por supuesto, el ciclo de vida del Helicobacter. ¿Cuánto será más efectivo? Alfa. ¿Por qué? ¿Por qué en adultos? Porque el hábito alimenticio del adulto es diferente. Entonces es importante que el estado de la plaga, si yo quiero trabajar con Bowellia baciana, yo diga el estado de larval, ¿y en qué tipo de larva existe? ¿De qué insta larva? Larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, no sabemos. Es importante saber. ¿Por qué? Porque existe un estado larval que es más voraz. Siempre existe un estado larval que es voraz. Pero por casi siempre está entre estos dos, entre el 2 y el 2. Sí, casi siempre es un estado intermedio, un poquito más arriba de la mitad. Es un estado voraz. Ya no al final, ¿por qué? Porque es un estado menos voraz. O sea, ya no come tanto porque está preparándose para hacerse jugo. Entonces, en el caso de hongos, ¿qué es importante conocer? Si queremos trabajar, por ejemplo, con Phytophthora infestans, si yo quiero probar tricodermas, ¿qué es importante conocer? ¿Perdón? No, pero si no está mejor. Pero ¿qué me interesa conocer en el estado de la plaga?
Debemos tomar en cuenta primero que todos los organismos que son utilizados como hongos, utilizados para el control biológico, son tipo protectantes. O sea, no son sistémicos, no hay KW, no hay nada. O sea, aquí todo es superficialmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué será importante? ¿Cuándo infesta? ¿Cuándo comienza? ¿En qué hora infesta? Pues voy a poner un caso un poquito más fácil. ¿Qué se lo hace bastante? En bananos se aplica Bacillus subtilis muchísimo para controlar el microbioma. Entonces, ¿qué será importante conocer? Para tener un buen éxito, en este caso, al momento de la aplicación del producto. ¿Perdón? El estado de la infección. Creo que ya se me pasaría. El periodo de latencia. El periodo de latencia. No, pues más bien sería la incubación. Incubación. Antes de que el de latencia. Sí, puede ser, eso puede ser importante. Pero algo más. ¿Perdón? ¿Cuál es la ecología del patógeno? Foliar, en este caso, foliar. Ya. Y básicamente que estuvo también la farmacología. Ya. Bueno, sí, básicamente es importante conocer la epidemiología, la ecología y la taxonomía. Pero en este caso sí, la ecología es importantísima. Tengo que saber dónde está el patógeno. ¿Sí? Está en el AS, está en el embed, es un patógeno que se mueve a través del xilema, del floema, está en el suelo. ¿Dónde está el patógeno? Porque hacia allá voy a ir direccionado. 100% conocer la ecología. ¿Okay? En este caso es conocer el ciclo de vida. En el caso de los hongos, conocer la ecología, por supuesto. La calidad del producto. ¿De qué depende la calidad del producto? Yo voy a hacer una aplicación, yo quiero que ese producto funcione, porque tiene que ser de calidad, pero ¿cuáles son los parámetros de calidad que nos permiten calificar la calidad de un producto? Puede ser la concentración, Hora de aplicación. bueno, ¿en qué viene suspendido, verdad? El material parental. ¿Qué más es importante en la calidad del producto? Si es el caso de un hongo o una bacteria, ¿qué es importante conocer? El porcentaje de germinación. Es importantísimo el porcentaje. ¿Por qué? Porque te dicen el porcentaje de germinación es del 100%, te digo el 90%. Pero cuando yo, el 90% con una concentración, yo qué sé, de 1 por 10 a la 9. Pero cuando yo hago el análisis, tengo un 50% con una concentración de 1 por 10 a la 6. ¿Eso qué afecta? ¿En qué afecta eso? En que la dosis que yo voy a aplicar, tengo que hacer las correcciones, ¿verdad? Porque si aquí me dice aplica 4 centímetros cúbicos por litro, pero con esta concentración ya no van a ser 4 centímetros cúbicos, justamente para compensar un poco el porcentaje de germinación y por supuesto la concentración. ¿Qué más es importante en la calidad del producto? El material parental hace referencia a si viene en sólido o en líquido. Nosotros tenemos más probabilidad de tenemos una mayor probabilidad de poca eficiencia o eficacia del producto cuando tenemos en líquido, o sea, la perdurabilidad del producto en sólido es mayor que en líquido. Pero la eficacia de acción o la eficiencia de acción es mejor en líquido que en sólido. ¿Por qué? Porque cuando el microorganismo, el organismo que estamos nosotros ocupando, viene en líquido, vino de un proceso, claro, por supuesto no saber de qué líquido estamos hablando, pero vino de un proceso de fermentación. Y el proceso de fermentación hace que genere muchos metabolitos secundarios. Las tricoderminas, las furanonas, las redoxinas, las metalicinas, las baubericinas, todos los metabolitos que son secundarios se van a liberar en el líquido.
¿sí? Y son metabolitos como los ingredientes activos, que cuando yo aplico esos, obviamente sobre el insecto le van a afectar porque son toxinas. Ahora, muchas de estas toxinas no son fotolábiles ni son termolábiles, son resistentes a la temperatura y son resistentes a la luz. En el caso del sólido, no viene de un proceso de fermentación, viene de un proceso de 100% de colonización, de crecimiento. Aquí no hay liberación de metabolitos. Ahora, pero, por eso les decía, aquí nosotros tenemos mayor perdurabilidad, aquí tenemos menor perdurabilidad. O sea, ¿a qué me refiero con perdurabilidad? En calidad del producto. ¿En qué me viene el producto? ¿Es en sólido o en líquido? Si me viene en líquido, digo, probablemente esto es mentira. Si me viene en sólido, digo, no, probablemente esto es verdad. Pero en la eficiencia, cómo actúa el producto, es mejor el líquido que el sólido. ¿Sí? Por la cantidad de metabolitos que se liberan al nivel del cultivo. ¿Sí? En el sólido, obviamente, no los podemos. ¿De qué más dependerá la calidad del producto? ¿De qué más dependerá? El origen, ¿verdad? El origen, que es importantísimo. Si es nativo o es foráneo. Eso es lo que a ustedes les decía. ¿Qué pasa si me traen que el tricoderma de la Antártida es el mejor del mundo? Y yo vengo y aplico el tricoderma de la Antártida aquí en mi suelo. El tricoderma que está ahí ya establecido se lo va a tragar al de la Antártida. Rapidito, rapidito. Así que me gasté muchísima plata en botar, o boté la plata, ¿verdad? Entonces el origen es importantísimo, es clave. Por eso es mejor estudiar lo que ustedes están haciendo, estudiar nuestra propia. Ustedes están haciendo siempre me confundo con como que hacer el ayudante, el ayudante. Es un problema. Entonces, es importantísimo esto, saber cuáles son nuestras flora nativas y en función de eso, por supuesto, estudiar y potencializar nuestro organismo. En la calidad de la aplicación, ¿de qué depende la calidad de la aplicación? Hora de aplicación, forma de aplicación y tipo de aplicación. ¿Okay? ¿Qué más será? Hora de aplicación. No voy a aplicar a las 12 del día, sabiendo que son productos que se inactivan probablemente con la luz, ¿verdad? Tal vez las toxinas no se inactiven, pero sí la germinación y obviamente la electricidad. La forma de aplicación, ¿cómo voy a aplicar? Con una bomba de mochila, voy a hacer el drench, voy a hacer una aplicación hacia el en vez de las hojas. El tipo de aplicación, ¿a qué hace referencia el tipo de aplicación? ¿A qué hace referencia el tipo de aplicación? ¿A qué hace referencia el tipo de aplicación? La forma de aplicación es ¿cómo lo voy a hacer? Al follaje, al suelo. ¿Y el tipo de aplicación? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con avioneta? ¿Lo voy a hacer a través del canal del fertirriego? ¿Lo voy a hacer con los microaspersores? ¿Cómo voy a hacer la aplicación? Eso es importantísimo. ¿Qué más es importante en la calidad del producto? Bueno, la dosis, sí, pero está más acá con la concentración. Bueno, pongamos la dosis, ya. Siempre es importante corregir esta dosis que acá. Si en verdad da lo que dice el producto, pues ocupo esa, no la corrijo. Algo más, importantísimo, el pH del agua. El pH del agua es clave en los productos biológicos. ¿Sí? ¿Perdón? Puede ser el pH y la conductividad importantísimos, ¿verdad? Porque me dice la cantidad de sales básicamente que están en mis suelos. Ahora, no es que el producto se va a precipitar, no, el producto no se precipita, pero sí se puede inactivar, el pH sí puede inactivar. Entonces, todo esto conjugado con unas buenas condiciones ambientales, pues, para poder estimular la epizootia, que es lo que nosotros queremos, hay que considerar. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las 6 características importantes que debemos considerar que debemos tener en los microorganismos que son utilizados para el control del riesgo? Primero, la virulencia. ¿Qué es la virulencia? Es la capacidad de vencer las defensas de su hospedero. Ese es genético.
¿sí? Es la capacidad de vencer las defensas de su hospedero. Ok, salud. Esa es la virulencia. Segundo, la patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad de causar una enfermedad. Y esto está medido a través de la velocidad de crecimiento, es decir, cuánto, el tiempo de colonización y también la producción de toxinas. Es decir, mientras más cantidad de toxinas, mayor velocidad de multiplicación. Más rápido va a multiplicarse, ¿verdad? Porque obviamente produce más toxinas. Tercero, la infectividad. ¿Qué es la infectividad? La capacidad de dispersarse a otro organismo. O irse, o si comenzó en una larva, pues que se puedan infectar todas las larvas. Y obviamente en el caso de los virus, la infectividad es terriblemente grande. Una infectividad tremenda. Cuarto, la especificidad. ¿A qué hace referencia a la especificidad? En ciertos casos, la especificidad no es tan positiva, entre comillas. ¿Por qué? Porque en el caso de Bauderia baciana, por ejemplo, en el caso, yo trabajé en Palma Africana, nosotros hacíamos aplicaciones de Bauderia baciana. Pero cuando hacíamos aplicaciones de Bauderia baciana para controlar Dermotispa o para controlar Dincophilus palmarum, esta Bauderia baciana también le afectaba a los Elaidobius, que eran los curculionidos chiquitos, que eran los polinizadores. Nosotros veíamos los polinizadores muertos en el piso de la Bauderia baciana. Pues obviamente eso era malo. Entonces, existen ciertas consideraciones, pero en cambio, por ejemplo, hay una bacteria que es extremadamente específica para controlar nematodos, que se llama Pasteuria penetrans. Es una bacteria que es específica para nemátodos fitoparasíticos, especialmente para meloideos. Especialmente para meloideos. Se llama Pasteuria penetrans. Ok, se llama Pasteuria penetrans. Entonces, esa es la especificidad, que sea bien específico. Por ejemplo, yo creo que el Trichoderma asperellus es bastante específico para Platylenchus y para Meloidogyne, porque en verdad se lo estudió en banano. A Trichoderma asperellus se lo sacó de la rizósfera que estaba afectando, obviamente, a banano, y cuáles son los demás que afectan a banano, Meloidogyne y Platylenchus. Ay, me estoy hablando tonteras. Rhadophilus y Platylenchus, todo así. Ah, sí. No digan, pero Rhadophilus símiles de banano. No, yo digo, no me lo digo aquí. Rhadophilus y cuál dijo. Rhadophilus y Platylenchus, todo así. Ay, yo, si ven, estaba hablando tonteras y ustedes ni me dicen. No, Pasteuria penetrans sí es ameloidogyne. Pasteuria penetrans sí es ameloidogyne. Pero en el caso de Trichoderma asperellus, en el caso de Trichoderma asperellus, sí es para Platylenchus y Rhadophilus. Platylenchus y Rhadophilus similis, por supuesto que son nemátodos muy agresivos en plantaciones de banano. ¿Cuál me falta? ¿En qué estamos? Permanencia. La permanencia. ¿Cuál? ¿Perdón? La capacidad de infectar a organismos que no sean benéficos, pero por eso ya les estaba dando algunas consideraciones de las que sí afectan a organismos que son benéficos, como en el caso de Bauderia baciana, pero hay otros que no son, que son bien específicos, como Pasteuria penetrans y Trichoderma asperellus. Muy bien, en el caso de permanencia, ¿qué es la permanencia? Es la capacidad de formar estructuras de resistencia. Es la capacidad de formar estructuras de resistencia. Y segundo, la capacidad de tener hospederos secundarios. La capacidad de tener estructuras de resistencia. Por ejemplo, en bacterias, las Bacillus y Pasteuria también. Bacillus y Pasteuria penetrans forman endosporas, que son las estructuras de resistencia más fuertes, las estructuras termorresistentes más fuertes, yo creo que del planeta, porque resisten temperaturas hasta de sobre los 100 grados centígrados fácilmente.
Entonces sirven y obviamente también de temperaturas muy bajas. Entonces se llaman endosporas. ¿Okay? En el caso de ¿cómo se llama este? De Bauderia baciana, se llaman las blastosporas, que son estructuras, son conidias con paredes extremadamente gruesas, paredes quistinosas súper gruesas. En el caso del tricoderma, ¿cuáles son las estructuras de resistencia? Las clamidosporas. Las clamidosporas. En el caso del tricoderma, las estructuras de resistencia son las clamidosporas. ¿Ok? Eso solo por ejemplo. Vamos después a ver un poquito más adelante. Y por último, tenemos la inocuidad ambiental. Y por último, tenemos la inocuidad ambiental. ¿A qué hace referencia con una inocuidad ambiental? Que sea, obviamente que no nos cause un daño, pero tampoco eso quiere decir que no vamos a comer tricoderma. Vamos a ir a comer tricoderma, no. Entonces la inocuidad ambiental es la capacidad que tiene de no generar enfermedad en los seres humanos, o de no causar daños en los seres humanos y en el ambiente, por supuesto. Entonces, ahora, supuestamente, dicen, yo lo he visto, que la mucha colonización de tricoderma hace que las plantas, hace que se alteren los procesos del ciclaje de nutrientes. Puede ser, yo no he visto, es decir, tricoderma está muy relacionado en el ciclaje del fósforo. Sí, tricoderma le gusta el fósforo, mineralizar el fósforo en el suelo. Entonces, dicen, yo no he visto, pero dicen que puede pasar. Ahora, esas son las 10 características. ¿Cuáles son? Vamos a enumerarlas. Primera, virulencia, patogenicidad, infectibilidad, especificidad, permanencia, inocuidad ambiental. ¿Alguna pregunta acerca de esas 10 características? Pues nos vemos entonces el viernes.